Como el título del video y de la transmisión sugiere, vamos a indagar, a sumergirnos un poco en lo que se trata el ser hispano, la relación que tiene con el ser católico y qué diferencias tiene esto para con el mundo protestante. Recordemos que la Iglesia de Cristo, la única Iglesia de Cristo, fue fundada por él en la piedra de San Pedro. A él delegó toda autoridad, le pasó las llaves y todo lo que nosotros como hermanos católicos conocemos. Eh, Se suele destacar asertivamente que solo hay una iglesia de Cristo. Cristo fundó una iglesia. Por lo tanto, cualquier otra alternativa o evangelio alternativo o cosa que salga distinta a su iglesia, sencillamente por lógica queda anulado, porque solo hay una iglesia de Cristo. Entonces, vamos, sería muy largo empezar desde el comienzo de nuestra Santa Iglesia. Entonces vamos a empezar desde el proceso de reforma y contrarreforma, que es el origen del protestantismo. Como muchos saben, el origen del protestantismo se le adjudica al fraile Agustino Lutero. Eh, Aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que comprender que nosotros pertenecemos al mundo hispano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros estamos en América del Sur hablando una lengua hispana, mestiza. Todo eso va junto. Y todo ese mundo, desde su origen, ha sido católico. Y que el mundo protestante, ese ha sido tradicionalmente, desde su origen, desde siglos, desde aproximadamente 500 años, el mundo anglosajón. Y anglosajón quiere decir norteamericano, británico, alemán, sueco, todo lo que hoy en día nosotros conocemos como el primer mundo, el mundo exitoso, el mundo que tiene el cine, las películas, la industria, todo lo que los medios de comunicación. Entonces, en la época en que nosotros éramos un solo mundo unido a través del catolicismo, porque recordemos que cuando llega la palabra de nuestro Señor a salvar almas a nuestra tierra, Hispanoamérica, lo que suele estar siempre contaminado con algo que se llama la leyenda negra, que las personas, el común de las personas, lo más probable es que uno si sale de la esquina de la casa y uno habla acerca del proceso de unión de las culturas española católica con las culturas nativas que habían acá, lo que le van a decir a uno es que eso estaba lleno de abusos, que fue un genocidio, que fue una masacre, que eso no se puede volver a repetir, que lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Bueno, eso es lo que se dice, se dice y se dice y se dice. Pero cuando uno empieza a estudiar el tema y se empieza a meter en los archivos y en los libros, empieza a encontrar detalles. Detalles que no quitan cosas como la crueldad, por ejemplo, ni la esclavitud. ¿Por qué? Porque eso no lo inventaron los españoles.
la crueldad y la esclavitud es algo que viene en el mundo desde que es mundo, desde que el ser humano vive en el pecado, y esos son miles de años. Entonces, recordemos que el mismo pueblo elegido por Dios, el pueblo, el pueblo israelita fue esclavo. Entonces, la esclavitud es un tema que ha existido en el mundo desde miles de años, desde miles de años. Asimismo, la crueldad. Recordemos que los pueblos paganos, politeístas, adoradores, idólatras, que existían en el momento que, que estuvo aquí nuestro Señor Jesucristo, eran muy crueles y hacían sacrificios, incluyendo sacrificios humanos. Por ejemplo, tenían leyes del tipo, si una madre no quería su bebé, tenía 3 meses para lanzarlo por el barranco de la diosa X. Las personas que tenían algún problema físico normalmente eran abandonadas. Lo mismo pasaba también con personas de escasos recursos, personas pobres o personas cuando ya eran muy viejas y no podían valerse por sí mismos, solían ser abandonadas. Eh, Ese mundo tan cruel que, que se vio explícitamente actuar a través de las legiones romanas en su forma de actuar y no tener ninguna piedad para con el ser humano, se ve totalmente ese mundo superado por lo que yo llamaría una revolución espiritual. La revolución espiritual que trajo nuestro Señor Jesucristo porque les vino a dar vuelta al tablero. Y resulta que nos viene a traer un mensaje de amor, de piedad, de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el cuerpo, con todo el corazón, el alma y la mente, y amar a sí y amar al prójimo como a sí mismo. Entre paréntesis, ¿por qué debemos amar al prójimo y amarlo como a nosotros mismos? Porque cada ser humano tiene imagen y semejanza de su creador. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a Dios. Y todo lo que se le haga a un ser humano, se le está haciendo a Dios, a una de sus criaturas. No porque Dios sea esa criatura, sino porque es de su pertenencia. Entonces, la religión católica entra a, a inaugurar la dignidad humana, cosa que no se había visto de esa manera nunca, inéditamente en el mundo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos en Gálatas que ya no va a haber judío ni pagano, ni amo ni siervo, ni hombre ni mujer, y todos somos uno en Jesucristo, uno dice, wow, esto es inclusión, esto es igualitarismo al 100% en estado puro. A esa altura ya de la historia en que la mayoría del mundo era cruel, absolutamente cruel, y pensemos que en Oriente, por ejemplo, hay lugares que conservan ese tipo de formas sociales, como por ejemplo en la India existen todavía las castas. Quiere decir que si una persona nace en una familia donde el padre por ejemplo, se dedica a cultivar la tierra, el hijo va a tener que cultivar la tierra y el hijo del hijo va a tener que cultivar la tierra y no va a poder salir de ahí. Los que son privilegiados lo van a hacer por siempre y la punta de esa pirámide, por decirlo así, tiene debajo
una cantidad de millones y millones y millones de personas, porque la población, la cantidad de seres humanos que viven en la India es impresionantemente grande. Perdón, es como China. Viven muchas personas ahí. La mayoría pertenece a la casta más baja. Y eso significa que a la cual ellos le llaman los invisibles o los intocables o los indeseables. Por lo tanto, el ser humano no es igual, no tiene dignidad igualitaria como tenemos nosotros, gracias a Jesucristo que nos reunió a todos y a todo aquel que quiera aproximarse a Él a ser hermanos, hermanos en Cristo. Eso hay que tenerlo muy claro. La religión católica eso lo deja claro desde el principio, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, que la dignidad humana nace de la imagen y semejanza que nosotros mantenemos con nuestro Creador. Por lo tanto, no podemos hacernos daño nosotros, ni podemos hacerle daño a otros, al prójimo, porque nosotros pertenecemos a nuestro Creador. Y en nosotros hay reflejos y destellos de su bondad y su misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de amar, de reconocer el bien y el mal, sobre todo de elegir el bien. Eso es divino. Son huellas de nuestro Creador. Y el que nosotros podamos apreciarlas y actuar conforme a ellas, nos da una conexión con nuestro Creador que fundamenta nuestra dignidad. Nosotros no podemos pasar a llevar a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, porque estamos en una relación muy estrecha con nuestro Creador. Y eso es algo que lo ha tenido claro, perdón, lo ha tenido claro la Iglesia Católica desde un comienzo. Y muchos de sus preceptos nacen de ahí. Muchos de sus desarrollos, mucha de nuestra liturgia nace de ahí, de la dignidad humana y de cómo nosotros nos relacionamos gracias a Jesucristo en la ley del amor, recordando que nosotros somos cristianos y nosotros pertenecemos a la nueva alianza, a diferencia de la antigua alianza, que es otro punto donde suelen a veces desviarse hacia ese lado y tener una demasiado marcada tendencia hacia intentar parecerse de alguna manera al pueblo judío, al pueblo hebreo, algunas sectas protestantes, porque tratan como de buscar lo más puro porque es como más antiguo. Pero eso no es ser cristiano, porque nosotros no somos judíos, somos cristianos. Por supuesto que nosotros heredamos a Dios único, omnipotente, lo heredamos del pueblo judío, pero el, el hecho de que Dios mismo haya enviado a su Hijo genera, como decía al principio, una revolución espiritual que hace que el pueblo judío se, eh, por decirlo de una manera, se riegue por todo el mundo y que todos ahora podamos ser hijos de Abraham. Cada uno de nosotros que estamos en el camino de Jesús somos una de las estrellas de Abraham, porque cuando nuestro Dios habló con Abraham y le hizo la promesa, le dijo que su descendencia iba a ser tan
tan grande como las cantidades de arenas del mar, incontable e incontable como las estrellas. Bueno, nosotros somos una estrellita más de los hijos de Abraham. Eh, entonces, ¿qué pasa? La Iglesia Católica mantuvo ese carácter durante 1500 años para llegar hasta el punto de Lutero. Durante esos 1500 años, la piedad, la caritas también, la caridad, la fe y la esperanza han guiado a nuestra iglesia, lo cual llevó a que nuestra iglesia católica inventara los hospitales, los orfanatos, el cuidado de enfermos, todo lo que tiene que ver con atender al más débil, con dar ayuda social, las personas que no tienen dónde dormir, las personas que no tienen que comer. ¿A dónde se arrimaban? A la Iglesia Católica. La Iglesia Católica también es la inventora de las universidades. Las universidades son un invento de la Iglesia Católica, porque durante todo ese tiempo, fe y razón no estaban separadas, iban juntas. Fe y razón iban juntas y no se veía que eso pudiese separarse. Nosotros hoy en día, por ejemplo, con el estudio de la apologética, estamos también recuperando de alguna manera eso tan bonito que tiene que ver con la fe y la razón. Comprender, comprender y tener fe. De partida, yo no puedo acercarme a conocer algo si no creo que eso existe, si no tengo fe en que eso existe. Primero tengo que tener fe en que existe para poder empezar a conocerlo. Bueno, pero ese es otro tema. Daría para mucho más. Resulta que hacia el año 1500 y algo, porque la fecha que se le suele poner es 1520, aparece Martín Lutero, que era un monje agustino que tenía bastantes problemas. Era relativamente bueno dentro de los estudios, pero tenía un problema, digamos, grave, que es que solía, no solía, siempre, tenía problemas con la lujuria. Y su, su confesor, su padre, su sacerdote guía, lo encontraba frecuentemente conversando con el demonio en su habitación. Y eso era algo, eh, no vamos a decir de todas las noches, pero frecuentemente. Entonces, para Martín Lutero, el tema de la lujuria y el deseo carnal fue algo insuperable. Nunca lo pudo superar. Ahora, él entra a hacer críticas a la Iglesia Católica y al papado por distintas razones, por muchas razones. Entonces, todas estas razones son estudiadas y revisadas por su perdón, por su mecenas, que es la persona que a él le financia los estudios. ¿Quién le financiaba los estudios a Lutero? Un príncipe alemán. Un señor, un príncipe a uno le suena como un joven, no, era una persona de tercera edad, pero era un príncipe que estaba metido en el ambiente político.
de Alemania en esa época. No existía Alemania, existía Prusia y algunos reinos, pero digamos Alemania para que no nos perdamos. Entonces, notan que este monje tenía mucha energía en cuanto a su rabia que tenía con ciertas cosas, que provenía también de su resentimiento de no poder cumplir su, su castidad, su ordenación, su promesa que había hecho al ordenarse como monje. Entonces vivía en una constante frustración que le provocaba una rabia. Conversándolo con su guía, él le dice que por qué él estaba enojado con Dios. Porque en el fondo, Lutero estaba enojado con Dios, porque sentía que no podía cumplir lo que Dios deseaba, que era su santidad, que era que él fuese un monje y que cumpliese lo que cumplían todos sus compañeros. Pero como él no podía cumplirlo, culpaba a Dios de que era muy castigador, que, que no era propio de un Dios de amor poner ese tipo de reglas. Bueno, adelantando un poco el tema, vamos a decirlo con todas sus letras, él fue tomado como parte de un proyecto de los príncipes alemanes para poder hacer retroceder a la Iglesia Católica y sacarla de Alemania. Tomaron como excusas algunos puntos de los que Lutero reclamaba, que tenía que ver con el tema de las indulgencias, las bulas papales, etcétera, que como todo tema donde hay seres humanos que tienen que pasar dinero a otros seres humanos y juntar dinero, ¿qué le ocurre a los seres humanos? Que a veces lo hacen bien y a veces lo hacen mal. Entonces la Iglesia Católica muchas veces lo hizo bien y otras veces también lo hizo mal. Cuando lo hacía bien, el dinero que lograba recaudar permitía la construcción, como dijimos, de hospitales, orfanatos y universidades, como la que estaba Martín Lutero. Entonces, los príncipes alemanes militarizados, porque recordemos que esta es época de castillos, donde hay caballeros armados con espadas y lanzas que siempre están cuidando los territorios del rey y que si pueden ganar un pedazo de tierra al rey de al lado, lo van a hacer, porque eso les permite cobrarle impuestos a los aldeanos, siempre están buscando ganar territorio. Entonces usan a Martín Lutero para poder sacar a la Iglesia de Alemania. ¿De qué les servía hacer eso? Les servía porque todos los bienes, tanto de la Iglesia como de los católicos, serían expropiados por los príncipes y toda la aristocracia alemana. Y le darían a los sacerdotes y monjes que quisieran pasarse a la nueva religión inventada por Lutero, ser los dueños y como unos papas de su propia iglesia. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
podríamos llamarle envidia, que ciertos obispos, ciertos monjes en Alemania hayan soñado alguna vez con ser papa y que cuando les llega la oportunidad y les dicen, ahora vamos a hacer una iglesia nueva y, y tú vas a ser el papa de esta iglesia, el ministro, el ministro superior, el director general. Entonces es lo que le pasa por ejemplo, a Lutero o a Calvino, que ellos quedan a cargo de una iglesia tal como si fuesen un papa, pero lamentablemente estaban jugando con fuego porque estaban haciendo algo que precisamente queda totalmente zanjado en las escrituras y eso no se puede hacer. Porque sabemos que en las escrituras dice que aunque venga un ángel del cielo, si aparece con nuevas cartas y un nuevo evangelio, eso no es un ángel de Dios. Por otra parte, también se olvidan de que la Biblia no se puede interpretar de manera personal, porque una de las cosas que defendía Lutero es que, o por las cuales, mejor dicho, protestaba Lutero, es que cualquiera podía leer la Biblia. Por eso él quiso traducirla al alemán y pasársela a las personas que él estimaba conveniente, porque tampoco vamos a creer el mito romántico que pintan todo color de rosa y decir que Lutero prácticamente hizo leer a todo el pueblo alemán, porque eso es imposible. Le pasó unas cuantas Biblias que alcanzó a imprimir en alemán a las personas que a él le interesaba. Luego, con el tiempo, claro, se fueron reproduciendo las copias, pero eso fue con el tiempo. Pero lo que causó Lutero fueron básicamente dos cosas en orden político. Una, sacar a la Iglesia Católica de Alemania y por otra crear una guerra sangrienta, que al principio fue como una especie de revuelta campesina, donde los campesinos, siguiendo a Lutero, saquearon las iglesias, mataron a los sacerdotes, mataron a los curitas, robaron las, los utensilios sagrados del altar, del tabernáculo, del sagrario, robaron y desarmaron completamente las iglesias, destruyeron todo, las quemaron, quemaron personas y Lutero, al ver eso, cómo se estaba dando, se empieza a dar cuenta de que su proyecto y su idea quizás no era tan buena. Y de hecho hay en muchas ocasiones duda de ella, de si acaso estaban yendo por un buen camino o era mejor como estaba antes. Si uno lee sus textos, se va a encontrar con frases como esa. Pero resulta que había tanta rabia dentro de él, y recordemos que la política suele aprovecharse de las personas que tienen rabia y resentimiento para utilizarlas como marionetas, lo que hace que Lutero llegue a frases como la siguiente. Hermanito Joseph, ¿me podría ayudar con una lámina? Si se encuentra por ahí. Sí, hermano, dígame qué lámina yo le pongo en este momento, ¿ya? La que dice Lutero citas. Veamos cómo hablaba Lutero en ese momento.
Si es que no alcanzan a notar el tamaño de la letra, se las voy a leer. Dice, me veo aquí hundido en la ociosidad, inerte y endurecido, orando poco, no gimiendo nada por la iglesia de Dios, y devorado por las llamas ardientes de mi carne indómita. Resumiendo, yo que debía arder por el espíritu, ardo por la carne, la pasión, la pereza, la ociosidad, la somnolencia. Desde hace ya 8 días no escribo, ni oro ni estudio, atormentado como estoy a la vez por tentaciones carnales y otros males. Eso lo escribe Lutero mientras estaban haciendo su iglesia. Gracias, hermano Joseph, por la lámina. Y lo que vemos ahí es solamente una pequeña muestra de las múltiples que podemos encontrar si es que lo leemos a él directamente y no nos quedamos con los documentales y películas que hay en YouTube, Netflix o donde usted quiera que vaya a buscar información. Entonces desde aquí vamos a empezar a acelerar. ¿Por qué? Porque el mundo anglosajón, porque la iglesia de Lutero se empezó a expandir hacia el norte. ¿Qué quiere decir eso? Desde Alemania hacia el norte. Significa Holanda, significa Dinamarca, Noruega, Suecia y Inglaterra. Lo que pasó en Inglaterra fue algo más o menos similar, porque también la lujuria generó un cisma. Y resulta que el rey de Inglaterra, que Inglaterra era católica, hizo un cisma y, y rechazó a la Iglesia Católica y al Papa, renunció a la Iglesia Católica y al Papa, él se hizo Papa porque quería ser adúltero. Había tenido casi una decena de mujeres y ya quería otra más. Y como la Iglesia Católica no se lo permitía, su consejero le dijo que podían hacer esa jugada maquiavélica de desconectarse de la Iglesia Católica y de hacer lo mismo, que es apropiarse de todos los bienes de la Iglesia Católica en Inglaterra, que eran colegios, hospitales, catedrales, tierras de cultivo que tenían los monjes para sobrevivir y para dar de comer a los pobres, porque muchas personas se sabe tradicionalmente que heredan a la iglesia tierras para que luego los monjes puedan trabajarlas. Y de ahí sacar alimento y generar comedores y todo lo que nosotros los católicos conocemos y que las personas desde afuera no suelen conocer. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia de Inglaterra se desconecta también y nace la iglesia anglicana, que también es un tipo de protestantismo por ser una falsa iglesia. La iglesia anglicana trata de conservar lo más posible en apariencia a la iglesia católica. O sea, si uno va uno está en Inglaterra o en Estados Unidos donde también hay iglesias anglicanas, uno va y encuentra muy parecido. Se parece la iglesia, se parece el rito, se parece mucho. Pero resulta que ¿quién es el papa de la iglesia anglicana? El rey de Inglaterra. Hasta hace poco era la reina. La reina de Inglaterra era la papisa de la iglesia anglicana. Ahora es el rey Carlos, si no me equivoco, su hijo. Bueno, él es el papa de la iglesia anglicana. Lo cual, una vez más, está totalmente fuera
de lo que Jesús nos heredó y nos mandó. Pero ellos sin ninguna vergüenza lo hacen a su modo, al modo humano, al modo del mundo. Y se inventan religiones conforme al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se expande toda la ideología luterana, porque más que religión podríamos llamarlo una ideología, hacia el mundo anglosajón, desde Alemania hasta el mundo de habla inglesa. Y desde ahí nacen los puritanos, que siguen a Juan Calvino. Estos se van a Estados Unidos. Cuando empieza la conquista de Estados Unidos, cuando no era Estados Unidos, era América del Norte, también, al igual que Hispanoamérica y América del Sur, estaba llena de nativos, de familias, sociedades, los Sioux, los Cherokee y múltiples nativos en la parte norte. Entonces, ahí llegaron los discípulos de Lutero, protestantes, con proyectos de nuevas iglesias, puritanas, calvinistas, luteranas, presbiterianas, anglicanas, con toda esa variedad que ellos suelen tener. Entonces ahí es donde comienza la diferencia que le da título a este video. ¿Por qué? Porque aquí todos han hablado y se han llenado la boca con decir que la conquista de América fue una masacre, un genocidio, que mataron a todos los nativos, que todo era horror, sangre, tortura y todo lo peor. Y nadie sabe ni dice nada de qué pasó en el norte. Entonces, si nosotros empezamos a sumar 2 más 2, nos damos cuenta que los que tienen los medios de comunicación, los que hacen las películas, los que hacen los documentales, los que tienen CNN, los canales que dictan las noticias que vamos a ver nosotros acá en Hispanoamérica, vienen dictadas desde el mundo anglosajón protestante. A nosotros se nos ha estado vendiendo una campaña anticatólica. Y eso no es nuevo. Eso lleva 500 años. Y nosotros nos criamos bajo esa visión. Tanto así que nos cuesta creer que es diferente. Y tanto así que, como decía al principio, uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona, va a decir que los españoles vinieron a matar, a robar y todas esas cosas que dice. Pero si uno le pregunta a esa misma persona, ¿qué pasó en Estados Unidos? O no tienen idea, o la única imagen que tienen es como de esa serial que daban de la pequeña casa en la pradera, como de una familia feliz que vivía en un campito y con una casita muy bonita, o las películas de vaqueros. Hermanito Joseph, ¿podemos ver una lámina? Vamos a ver la que dice Yankees es. Ya, ahí tenemos una imagen que es como la de la típica
película de vaqueros. ¿Por qué? ¿Por qué vemos esto? Porque resulta que para la religión protestante y puritana, luterana, los nativos no son seres humanos. Repito, para la religión puritana, luterana, los nativos no son seres humanos y hay que exterminarlos. Esa fue la política con que llegaron los anglosajones británicos a conquistar las tierras del norte. Y eso está normalizado por sus películas y sus medios de comunicación. Veamos, por favor, hermanito Joseph, la que dice juego. Nosotros podemos encontrar en Mercado Libre jueguitos de vaqueros contra indios. Set, aquí un set. Y vemos que los vaqueros están armados. O sea, no van a ir a conversar con los... Si se fijan, los vaqueros están con rifles. Y si están con rifles, significa que van a ir ¿qué van a hacerle a estos nativos que están aquí abajo? Les van a disparar. Por algo tienen rifles. Y esto le parece lo más normal a cualquier persona. Ahora, si nosotros, si alguien tiene una empresa y saca un set de juegos españoles contra nativos incas de cualquier tipo, o amazónicos o caribes, sería un escándalo, sería un escándalo. Esto, vender este tipo de juguetes para un católico está prohibido. Puede quitar la lámina, hermanito. Gracias. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación protestantes, porque los medios de comunicación mundiales son protestantes, nos han dado una información que nos hace pensar a través de las películas, las noticias, las series y todo, de que ellos son los buenos de la película y que los católicos son los malos de la película. Y lo han hecho sistemáticamente al punto de que nosotros ya nos creemos. Y es falso. Ellos cometieron genocidio. ¿Y dónde se nota eso? En que no se mestizaron. Ellos aniquilaron a todos los pueblos nativos. Y a los poquititos que sobrevivieron, fueran del lugar que fueran, no les respetaron el lugar ni siquiera de donde eran, los tomaron y se los llevaron como al norte de Seattle, creo, a unas cosas que le llaman reserva. Y los tienen como en una especie de zoológico, por decirlo así, como un parque natural, donde hay árboles y mucha naturaleza, y que ahí estén los últimos nativos que quedaron. No hay mezcla cultural entre los rubios, güeritos, y los nativos. Todos fueron aniquilados. Porque repito, esto es importante, hermanos, que lo sepan. Para la religión gringa, digámoslo así, anglosajona, protestante,
Los nativos no son seres humanos. Acá en Chile, durante el siglo XX, aproximadamente digamos, entre 1915 y 1930, se le regaló a familias inglesas estancias ovejeras en la Patagonia chilena. Es el extremo sur, la última parte del continente hispanoamericano hacia el sur, hacia abajo, antes de llegar a la Antártida. Llegaron familias inglesas. Estas familias inglesas lo que hicieron fue exterminar a todos los nativos que ahí habían y cometieron genocidio completo, mataron a todos los Ona y Selknam que habían ahí en pleno siglo XX. Así funciona para ellos las categorías entre lo humano y lo no humano. A diferencia de eso, nosotros tenemos que en el mundo hispano, y recordemos que hispanos somos nosotros, los españoles son solamente una colita, una parte del mundo hispano, una parte chiquitita. Ellos fueron, claro, los que trajeron elementos que después nosotros trabajamos y nos mestizamos y tomamos elementos de ellos. Pero hoy en día, la gran masa, el gran capital humano hispano, somos nosotros. Somos la segunda cantidad de personas en el mundo que habla el mismo idioma. Estamos unidos por un idioma y por una religión que es la religión católica. Nosotros somos católicos. E incluso los que son evangélicos, los que son ateos, los que se quieran llamar como se quieran, tienen una forma de vida católica. Porque no son gringos. Si uno va a un barrio residencial en Massachusetts, en Washington, en New Jersey, en cualquier lugar de Estados Unidos, y uno sale a la calle, un barrio residencial me refiero a casas donde viven familias, no lugar comercial con edificios, no, barrio de casas, no hay nadie, en la calle no hay nadie, no anda un alma, como se dice, no anda un alma. Si a un vecino le pasa algo, al de al lado no le importa nada. No sabe ni siquiera su nombre, nunca lo ha visto, llevan 20 años viviendo como vecino y nunca ha sabido ni siquiera cómo se llama. Esa frialdad anglosajona es la frialdad protestante. Y nosotros no somos eso. Ahora, al revés. Salgamos a la calle en un barrio residencial hispano. ¿Qué es lo que vemos? Niños jugando, corriendo detrás de una pelota. Mi mamá conversando con la mamá del vecino. La señora la señora Juanita, que viene llegando de un grupo de tejido que hacen chalequitos. Otra trae unas plantitas que se la lleva a la señora Norma porque le va a convidar unas plantitas que dan unas flores muy bonitas.
Están los hombres más allá conversando, arreglando un vehículo. El mundo hispano es un mundo comunitario, es un mundo comunitario. Nosotros vivimos, nos gusta la vida con contacto, sabrosa, con colores, con aromas, con sabores. Por eso tenemos esa característica que nació del mestizaje. Eso es algo que tenemos que entenderlo, nació del mestizaje. La música mexicana, los charros, los corridos, nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, todo eso nos une. Incluso nos damos cuenta de que somos un solo pueblo en que conocemos las mismas cosas. Conocemos El Chavo del Ocho, conocemos Luis Miguel, conocemos las famosas telenovelas venezolanas que se hacían cuando actuaba el Puma Rodríguez, y las modelos Miss Universo venezolanas de los grandes tiempos de Venezuela. Ese mundo es católico, tiene valores católicos, que es reunirse y ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Los hispanos somos católicos, aunque no lo sepan, aunque no lo sepan. Y eso es hermoso. Y eso nace del mestizaje. Y del mestizaje nace también la riqueza que nosotros tenemos en nuestras comidas, en los trajes típicos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Los trajes típicos de cada lugar. Las advocaciones marianas. ¡Qué belleza! ¡Qué delicia las comidas! ¡Qué deleite la música! Todo eso nace del mestizaje. Y es aquí, en Hispanoamérica, donde la Santa Iglesia Católica, promovida por Isabel la Católica, de los reyes católicos, que ganaron ese título por ser reyes piadosos. Recordemos que el testamento de Isabel la Católica deja clarísimo que no se puede esclavizar a los nativos, que ellos son seres humanos y son súbditos, al igual que cualquier otra persona. Todos éramos hispanos y todos teníamos por reina a la reina Isabel, Isabel la Católica. Y se empezó a hacer una vigilancia desde las universidades en España acerca del trato que se les daba a los nativos, a los pueblos nativos. Y recordemos que los pueblos nativos acá, muchos de ellos vivían bajo religiones, sectas idólatras muy terribles, que practicaban sacrificios humanos todos los días, prácticamente por cientos, por miles por año, de una crueldad inimaginable, irreproducible, que no me dan ni ganas ni siquiera de acordarme de eso. Tan terrible. En cambio, llegan los monjes con la palabra de Cristo y una de las primeras cosas que hacen es hacer diccionarios de quechua, de náhuatl, de aymara, para tener registro de las lenguas, de los idiomas que hablaban los nativos.
Muchas de esas lenguas se han rescatado con el tiempo y hoy en día gracias a esos diccionarios que hicieron los monjes. ¿Todo fue de color de rosa? No. ¿Por qué? Porque el mundo siempre es cruel. No solo aquí. El Imperio Romano ya lo hizo. Las tribus bárbaras, visigodos, ostrogodos, los vándalos, todos ya lo hicieron también. En China también lo hicieron. En África también lo hicieron. En todos los lugares lo han hecho. La crueldad del ser humano muchas veces no tiene límites. Eso no es ninguna novedad. Así es que no vengan a decir que poco menos que los españoles o la Iglesia Católica inventó la crueldad. No, esos son errores humanos y que han existido siempre y no lo estoy justificando. Lo estoy diciendo que eso existe y que hay que castigarlo cada vez que ocurre. Sí, hay que castigarlo, por supuesto que hay que castigarlo. Pero no, eso no puede, nosotros no podemos caer bajo la mentira de que nos digan que la religión católica es una religión cruel, que vino a matar nativos, que solamente los vino a torturar y todo eso. Eso es falso, hermanos, falso, completamente falso, porque si uno estudia los textos se da cuenta que es falso. Hubo un libro que se hizo muy famoso de Bartolomé de las Casas, que se llama el brevísimo relato de la destrucción de las Indias, algo así, de un monje, un fraile, que por motivos personales, digamos, escribió una serie de calamidades y de malos tratos contra los nativos que cometían ciertos españoles. Ese libro fue enviado a España, fue revisado y al parecer lo que este señor, este fraile quería era figurar, aparecer, como escribir un libro y hacerse famoso, como se diría hoy en día. Entonces, como era un tema polémico, ahora pasa que, lamentablemente, em, cuando empezaron las guerras de religión y todas las guerras que hubieron en Europa, paralelamente a mientras España se estaba mestizando acá con, con los americanos, con los nativos americanos, este librito cae en manos de un aristócrata holandés que estaban en guerra con España y ellos son protestantes, una vez más los protestantes. ¿Y qué se le ocurre a este caballero protestante que estaba en guerra con los católicos? Aumentar el libro, meterle más de su cosecha. ¿Les parece conocido que los protestantes hagan eso? Le mete de su cosecha ese librito de Bartolomé de las Casas y le manda a poner dibujos terribles de torturas, de gente colgada de los árboles, de gente eh, que le han miembros amputados y todo tipo de cosas. Exageraciones, pero al máximo. Y ese libro luego cae en manos de los ingleses. Y los ingleses, también protestantes, que querían votar al mundo hispano, que para ellos querían todos los recursos naturales que son nuestros y que lo consiguieron, como adelanto se lo digo, querían llevarse los recursos naturales de nosotros, porque muchas de las cosas que ellos dicen, porque ellos fueron los que se dedicaron a difundir ese libro por todos lados, rincones del mundo que pudieron,
lo que ellos dicen es que España venía a robar acá. Resulta que España se llevaba de aquí en metales preciosos, digamos plata y oro principalmente, lo que ellos llamaban el quinto real. ¿Qué es el quinto real? Llevarse un quinto, la quinta parte de lo que aquí se sacaba se iba a España. El resto se quedaba acá para pagar sueldos, para hacer caminos, para hacer puentes, para hacer hospitales, para hacer institucionalidad, para crear ciudades, cosa que es una novedad dentro del mundo de los imperios cuando se expanden. Existen imperios que son constructivos, que crean ciudades, crean hospitales, crean todo una ciudad completa, como las hermosas ciudades que nosotros heredamos. Si nosotros vamos al casco histórico de nuestras ciudades, vamos a ver la hermosa arquitectura. ¿Para qué decir las catedrales? Las iglesias son hermosas. Bueno, un imperio que es depredador no hace eso. Los ingleses que han estado en África por siglos no han levantado nada, ni siquiera han pavimentado un camino. Lo que fueron a hacer a la India fue a explotar a la India. Lo que fueron a hacer a la China, ¿qué fueron a hacer los protestantes a China? A volver los drogadictos, a darles opio, al punto de que el emperador chino vio que todo su pueblo se había vuelto, había caído en la drogadicción y dijo basta, y tuvo la valentía de enfrentarse a los ejércitos protestantes anglosajones y entraron en guerra, y eso se llama la guerra del opio. Y por eso Inglaterra quedó dueña de Hong Kong hasta hace poco, hasta hace unos años atrás, hace como 2 años atrás. Así funcionan ellos, explotando los recursos naturales. Entonces inventaron de que España era la que robaba, cuando España simplemente se llevaba un quinto. Y las tecnologías que tenían eran de la Edad Media. No sacaban, no se compara con lo que se saca hoy en día en cuanto en una mina. No se compara. Y otra cosa que hizo España, en el caso de los incas, donde estaba el oro, en la montaña del Potosí, es que los españoles, cuando llegaron al imperio inca, lo único que hicieron fue liquidar al Inca mayor. ¿Fueron crueles con él? Sí, fueron muy crueles con él, pero conservaron todo. Toda la sociedad inca se conservó. Y la sociedad inca ya incluía personas que fueran a trabajar a las minas. Entonces los españoles se dieron cuenta de que ahí ya había una sociedad que estaba funcionando más o menos bien. Y se fusionaron con esa sociedad. Lo único que cambiaron fue al Inca superior, al gran Inca. Y si uno ve cuadros de esa época, digamos año 1600, uno va a ver que salen la aristocracia de los incas con sus nombres y su línea genealógica, y uno de los incas sale en medio, Carlos V, o Carlos I, como le llamaban algunos, rey de España. Él era el inca en ese tiempo. Y toda la sociedad inca hacia abajo seguía intacta. ¿Nos cuentan esas cosas en el colegio? No, no nos cuentan esas cosas en el colegio. ¿Por qué?
porque están en guerra con lo católico, con la Iglesia Católica. Porque lo que se vivió aquí fue lo que Cristo mandó, que es llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Si el Evangelio llegó aquí, yo estoy en Chile, en el fin del mundo, y llegó la palabra de nuestro Señor. ¿Es eso lo que Él mandó? Sí, pues, sí, pues. Eso es lo que Él mandó. Que todos los pueblos se unieran. Aquí está. La Iglesia Católica se desarrolló en Hispanoamérica. Por eso, el gran grueso de la cantidad de fieles católicos somos los hispanos. Hispanos mestizos, sabrosos, ricos, con colores, con comidas, bailes, festivales, procesiones, con todo lo que implica la religión católica, porque la religión católica es una religión festiva, tiene fiestas, tiene procesiones, carnavales, tiene todo un multicolor lleno de flores para nuestra Santa Madre Virgen por siempre, para nuestro Señor Jesucristo, con ayuda de los santos, tiene todo un universo multicolor o la sabiduría multiforme de nuestro Señor. La vemos en ejercicio en nuestro mundo hispano. Y no nos confundamos con los españoles, porque cuando un español viaja, si un español viaja a Estados Unidos, le ponen ahí en el papel europeo. Pero si usted o yo, si un colombiano, si un venezolano, si un mexicano, un peruano, viaja a Estados Unidos, ¿qué le ponen? Hispano. Nosotros somos los hispanos, somos nosotros los hispanos. Y somos católicos. ¿Por qué? Porque así nos criamos. Y nosotros tenemos una religión viva porque es la religión del Dios vivo. Está muy bien la apologética, está muy bien aprenderse los versículos cruciales para poder tener un buen debate. Pero nuestra tradición católica siempre tiene un énfasis que no hay que perder y que hay que insistir en la tradición. ¿Y qué quiere decir eso? Que la salvación la puede tener un niño que ni siquiera sabe leer, pero que va a misa y que va a una procesión y que sabe venerar a quien hay que venerar y adorar a quien hay que adorar. Esa es una buena educación católica. Y comparte con los demás siendo el cuerpo místico de Cristo, celebrando el sacrificio de nuestro Señor en la Santa Misa. Nosotros vivimos, el catolicismo se vive, el protestante está encerrado, uno, individualista, con la Biblia, ocupándola como algo que fuera de escudriñamiento solo, individualista. Eso no se hace con la Biblia, hermanos. Y la Biblia lo dice. Por otra parte, el modo católico es como hemos repetido ya, compartirlo con todos los colores, con todas las flores, con todo el aroma, con el incienso, con la música, con todo el amor que hay para recibir al prójimo, para alabar a nuestro Señor.
cantamos a nuestro Señor y vivimos para nuestro Señor, y tenemos toda una variedad de formas de poder adorar a nuestro Señor, de poder venerar a nuestra Santísima Madre Virgen por siempre, y la variedad es tan bonita y tan enorme que debemos defenderla, porque el mundo en este momento está liderado por ateos y protestantes que son los gringos que tienen el poder. Y ellos, a través de las películas, las noticias, los medios de comunicación, las series y todo, nos siguen lavando el cerebro. Y eso no lo podemos permitir. Porque a nosotros, cuando vemos la televisión, sabemos lo que pasa en Alemania, en Suecia, que allá inventaron no sé qué, que acá el artista no sé cuánto hizo no sé qué cosa, en Hollywood o en Nueva York pasó no sé qué cosa, pero no tenemos idea de qué pasa en República Dominicana. No tenemos idea de qué pasa en Costa Rica. ¿Qué pasa con nuestros hermanos? Nosotros tenemos el continente más rico en recursos naturales y la facilidad para hacer comercio, si es por mirarlo en términos económicos, como les gusta a algunos hacerlo. Usemos esos recursos naturales bien usados. Volvamos a darle a nuestro Señor una iglesia donde se plasme su multiforme sabiduría. ¿Y qué significa eso? Que el pueblo se reúne para mostrar sus bellas artes, sus buenos oficios, como se hacían antiguamente en las catedrales. El pueblo entero trabajaba, el que era vidriero, el que hacía vitrales, el carpintero que hacía los asientos, el que hacía la mampostería, el que sabía esculpir la piedra. Entre todos construían la catedral. Así se hace. Así funciona el mundo católico. Y eso nosotros lo tenemos. Dejemos de comprar esa mentira que nos venden, que viene del mundo ateo y del mundo protestante, y recuperemos nuestra identidad. Y nuestra identidad es hispano, mestiza y católica, a mucha honra, porque es hermosa. Y es uno de los lugares donde se ha cumplido la misión que Cristo nos dejó. Unir a los pueblos, unirlos en el Evangelio, llegar hasta los confines del mundo. Qué hermoso, qué hermoso.